Entonces empezamos. Para poder entrar a lo que corresponde a enzimas, primero vamos a hablar un poco de proteínas. Y dentro de la clasificación de proteínas, nosotros tenemos que eran clasificadas de acuerdo a su estructura, ¿no? Y mencionaban que las proteínas son uniones de aminoácidos, y estas uniones son enlaces peptídicos, aminoácidos que se unían a través de enlaces peptídicos, y tenía una, vamos a decir así, una cadena amino y una cadena carboxilo, ¿no? Esta cadena amino y carboxilo que presentaban los aminoácidos le daba la naturaleza anfótera, o sea, se podían comportar como ácidos o se podían comportar como bases. Tenemos que esta secuencia de aminoácidos, cuando adoptaba una forma de alfa hélice o hoja plegada beta, lo hacía por la posibilidad que tenían los aminoácidos de formar puentes hidrógeno. Pero cuando ya en una estructura ya confluían, estas tres estructuras confluían, estábamos hablando de una estructura terciaria, también llamada globina. Esta estructura terciaria no solamente se soporta bajo la posibilidad que tienen los aminoácidos de formar puentes de hidrógeno, sino también la posibilidad de formar puentes de sulfuro, ¿no? Interacciones hidrofóbicas, puentes salinos, coordinaciones metálicas. Entonces tenemos que cuando dos o más globinas se unen, estaríamos hablando de una estructura cuaternaria. El clásico ejemplo de estructura cuaternaria que ustedes deben recordar es la estructura de la hemoglobina, en la cual mencionaban que la hemoglobina estaba formada por dos globinas y cada dos tipos de globinas, o sea, dos globinas beta y dos globinas alfa. Y cada globina tenía un grupo N, ¿no? También las proteínas se clasifican de acuerdo a cómo están compuestas, ya sea que solamente estén formadas por proteínas o estén formadas por otros componentes como grupos prostéticos en su composición. Y aquí tenemos que las que tienen aminoácidos unidos a grupos prostéticos, estamos hablando de nucleoproteínas, lipoproteínas, que vamos a ver más adelante, glicoproteínas, fosfoproteínas y cromoproteínas, etcétera, ¿no? Y también las flavoproteínas. Estas vamos a irlas viendo en la parte metabólica. Pero cuando hablamos de holoproteínas decimos que solo contienen aminoácidos y estas se caracterizan en globulares y fibrosas. Y esta caracterización o esta clasificación va a estar de acuerdo al grado de solubilidad. Entonces, las globulares son más solubles que las fibrosas. Y aquí tenemos dentro de las globulares a las albúminas. La albúmina, que es soluble en agua destilada y se encarga del transporte, también es una molécula de reserva, regula la concentración osmótica, ¿no? Lo encontramos como ovoalbúmina, lactoalbúmina y ceroalbúmina. Entonces tenemos también a las globulinas, las glutenas y las protaminas e histonas, ¿no? Las histonas prácticamente son proteínas que van a estar asociadas al DNA, que lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces podemos responder la primera pregunta. Es un ejemplo de proteína con función de reserva, es la albúmina, ¿cierto? Bien, las proteínas, cuando se sintetizan a nivel de los ribosomas, entran al retículo endoplasmático para pasar por un proceso de plegamiento. Este proceso de plegamiento hace que las proteínas sean funcional y estructuralmente, vamos a decir así, estén bien formadas, por así decirlo, ¿no? Para que puedan ejecutar una función, ¿ya? Pero si eso no sucede, si el plegamiento es inadecuado, simplemente la proteína se destruye por proteólisis. Pero tiene todavía la chance en todo este proceso volver al proceso de plegamiento para acomodar ese error que puede haber habido. Entonces, para ese proceso de plegamiento tenemos nosotros que existen unas proteínas llamadas que las acompañan, ya las chaperonas, que las acompañan para prácticamente las protegen frente al plegamiento incorrecto, ¿no? Y forman agregados. Luego lo que hacen es que intervienen también de forma directa en el plegamiento de proteínas, haciendo que pasen a un proceso, a otro tipo de proteínas llamadas chaperoninas, ¿ya? ¿Para qué? Para que vamos a suponer que una proteína no ha completado su plegamiento, entra a este proceso para facilitar el plegamiento adecuado. Tenemos también que si las proteínas han sido desnaturalizadas, entran al proceso de chaperoninas para poder nuevamente reiniciar el plegamiento. O sea, los defectos se reparan en unos complejos proteicos llamados chaperoninas. Pero ¿de qué depende el que no exista, o vamos a decir así, qué influye o qué alcance tendría que no exista un buen plegamiento? Entonces, hay problemas relacionados al cáncer con proteínas que no están bien plegadas, ¿no?
por ejemplo, la P53 no esté bien plegada, no esté adecuadamente plegada, y sabemos que la P53 es el guardián del genoma, ¿no? Entonces tenemos aquí una pregunta. Las proteínas que permiten el plegamiento correcto de determinadas familias de proteínas se denominan chaperoninas. El metabolismo de hierro, ¿ya? El metabolismo de hierro, decimos que aproximadamente entre el 10 y el 20% de hierro, ya que es consumido, a 1 a 2% de miligramos de hierro va a pasar a ser absorbido y transportado por la transferrina. Parte de hierro va a ser eliminado por descamación epitelial, y además este transporte lo que va a hacer es llevar a este hierro a diferentes procesos, ¿no? En porcentajes diferentes, como la eritropoyesis. Parte se puede almacenar bajo la forma de ferritina, y también otra parte se puede ir a otros procesos. Y aquí tenemos nosotros que el hierro se presenta en dos tipos, ¿no? El hierro elemental o el hierro M. El hierro elemental constituye el hierro más 2, y lo vamos a encontrar en las hojas verdes, como la lenteja, la selga, etcétera. Por ejemplo, hoja verde como la selga, la espinaca. Tenemos que encontrarlo también en las menestras, como la lenteja, y se absorbe de 2 al 5%. Tenemos que el hierro N, que se va a encontrar en las vísceras, en las carnes rojas, se absorbe del 10 al 12%. Entonces, aquí esta figura de amarillo es enterocito. Este enterocito prácticamente es el que va a estar encargado, ¿no?, de la absorción del hierro. Pero para esto nosotros tenemos que existen varios transportadores que van a permitir que el hierro ingrese y luego que el hierro salga, ¿no?, para otros procesos. Pero si ustedes observan, por ejemplo, aquí hay un citocromo duodenal, es un transportador que es una proteína, ¿ya? Aquí tenemos a otra proteína que es el transportador de metales valentes, ¿no? Aquí hay otra proteína que es la proteína de transporte del hierro M, ¿no? También tenemos a la ferroportina, que es otra proteína, a la efastina, que es otra proteína, que van a estar ligadas prácticamente en el proceso correcto de absorción de hierro, ¿ya? Entonces tenemos además que el hierro va a circundar en estado más 3, pero el hierro tiene que cambiar su estado de oxidación para poder ingresar. Entonces vemos nosotros que hay muchas proteínas que están involucradas en este evento. Entonces cuando los programas sociales hacen intentos de poder eliminar la anemia, solamente fijan su atención en el hierro y las pastillas de hierro, pero más no fijan la atención en las proteínas, el déficit proteico. De nada sirve, ¿ya?, que el niño consuma pastillas de hierro cuando tiene una desnutrición proteica, o las proteínas no han fijado la atención en la estabilidad de las proteínas, porque entonces el proceso de absorción va a ser nula. Es más, existe una relación en la contracción de fastina con la posibilidad de absorción. Si hay baja concentración de fastina, la absorción es nula también, o es muy baja de hierro. Entonces, tenemos todas estas proteínas están implicadas en los eventos de la absorción de hierro. Entonces, si tenemos realmente una condición o un patrón de vida de desnutrición proteica que es continuo, ¿no?, y que ha sido desde madre gestante hasta desde niña, vamos a decir desde niña, ¿no?, de madre gestante, desde madre ya lactante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos nosotros ya un patrón de vida de desnutrición proteica, que no estoy diciendo que es una herencia, sino pero un patrón de vida que se establece. Entonces, ¿por qué no hay una buena constitución proteica en ese niño? Entonces, todo lo que podamos hacer para combatir la anemia va a ir en saco roto, porque no fijamos la atención en proteínas. Bien, el hierro cambiará su estado de oxidación a estado más 2. Ingresa, ¿no? También el hierro N va a ingresar a través de su transportador, y aquí tenemos que parte se va a almacenar, ¿no?, por la ferritina, ya se va a almacenarse en la ferritina, y parte sale por la ferroportina para otros procesos. Pero sale como hierro más 2, y para ser transportado por la transferrina tiene que cambiar su estado de oxidación a hierro más 3. ¿Quién hace posible este cambio de estado de oxidación? Esta proteína, la ceruplasmina. La ceruplasmina es una proteína que tiene actividad oxidasa dependiente de cobre, se sintetiza en el hígado y transporta el 90% de cobre en nuestro plasma. Y está asociada a este cambio de oxidación para que la transferrina pueda transportarlo para diferentes procesos, ¿no? Entonces, respondemos a la pregunta. La proteína que almacena el hierro intracelular, ¿cuál sería? La ferritina. Y la proteína que se sintetiza en el hígado y es transportadora de cobre, ¿cuál es? La ceruplasmina. Y aquí tenemos
ahora la tabla de enzimas. Vamos a hablar un poco de enzimas y en 2 tablas vamos a hacer un resumen de las enzimas, de un cuadro general de enzimas, para luego ver las enzimas clínicas, las enzimas de interés clínico, ¿no? Pero antes vamos a ver cómo se modula la actividad de las enzimas. Tenemos nosotros que las enzimas son consideradas biocatalizadores proteicos, ¿ya? Son proteínas, ¿ya? Y aquí en esta gráfica vamos a representar la enzima y este es el sustrato. La enzima se caracteriza por tener un sitio de acción específico para cada sustrato, ¿no? En la cual el sustrato va a reconocerlo y va a formar un complejo enzima-sustrato. Entonces, esta formación del complejo enzima-sustrato tiene una característica que le llaman el mecanismo de acción, para ver, ¿no? O sea, este mecanismo de acción, que vamos a ver la formación del complejo enzima-sustrato, se va a caracterizar porque se hace disminuyendo la energía de activación. ¿Qué significa eso? Que para que la enzima se adhiera al sustrato y luego este sustrato se transforme en diferentes productos y la enzima se recupere, ¿ya? Lo hace disminuyendo la energía de activación. O sea, se refiere que la enzima no necesita una alta cantidad de energía expresada en joules, necesita poca cantidad de energía expresada en joules. Entonces, por eso se dice que disminuye la energía, lo hace disminuyendo la energía de activación. Pero vamos a suponer que si no se trabajaría con enzimas, estos procesos de conversión de sustratos a productos, la energía necesaria sería en joules, expresada en joules, sería elevada. Y nosotros seríamos unos entes que caminaríamos, nos saldría vapor, estaríamos sudando, seríamos calientes, temperaturas altas, y eso no sucede, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta posibilidad de formar el complejo enzima-sustrato y hacer que este sustrato pueda transformarse en productos está afecto a diferentes factores, que son factores que van a influir en la cinética enzimática. Estos factores pueden ser la temperatura, pueden ser los inhibidores, pueden ser los activadores, puede ser el pH, ¿no? Entonces, son factores que van a influir que la actividad de la enzima sea buena, la actividad de la enzima sea óptima o la actividad de la enzima sea baja, ¿no? Ahora también son otros factores que influyen, que son, por ejemplo, cómo se ha sintetizado esta proteína, ¿no? Porque acuérdate que enzima es una proteína que va a ser sintetizada a partir de un gen. Nosotros no comemos enzimas, ¿no? Nosotros no comemos enzimas. Entonces las enzimas tienen que ser producidas, son proteínas que van a ser producidas a partir de regiones génicas. Entonces, puede ser que el gen exprese a una enzima con una potente actividad, o puede ser que el gen exprese una enzima con una baja actividad, o una actividad media, ¿no? Entonces, eso va a hacer que la actividad de la enzima sea óptima, o la actividad de la enzima sea baja, o la actividad de la enzima sea media. Entonces, hay problemas en cáncer donde las enzimas que deben actuar como antioxidantes, por ejemplo, ¿ya? En el caso de la superóxido dismutasa, ¿ya? Que su actividad no es óptima, o la actividad es baja, o la actividad es media. Entonces tenemos que los requerimientos en antioxidantes para esas personas deben ser mayores de los recomendados. Entonces, ¿cómo sabemos? Tenemos ese polimorfismo. Podemos tener que nuestras enzimas que defienden de los radicales libres sean óptimos, están trabajando óptimos. Entonces, puede haber una presunción, y no hacen la detección a nivel polimórfica, determinar la capacidad oxidante que tiene el suero de esa persona, ¿no? Si tiene una alta actividad, una buena actividad de capacidad antioxidante. Entonces, eso se evalúa y eso se conoce. Entonces, tenemos nosotros que van a haber entonces factores que van a influir en esta actividad. Y estos factores, cuando hablamos de activadores que entran por la dieta o inhibidores que también pueden ser parte de la dieta, tenemos nosotros que a los cofactores, ¿no? Que forman parte de las enzimas y que van a modular la actividad de una enzima. Esta puede ser una molécula orgánica, y aquí tenemos a las vitaminas, las coenzimas o grupos prostéticos, o también pueden ser iones inorgánicos que van a potenciar la actividad de una enzima. Tenemos nosotros que, cuando hablábamos de factores que influían, ¿ya? Nosotros deberíamos acordar que la cinética enzimática es expresada en una gráfica, ¿no? No sé si ustedes le enseñaron la gráfica de Michaelis-Menten, pero expresaban qué tanto la actividad de la enzima podía elevarse cuando yo aumentaba la concentración de sustrato en el tiempo. Entonces veía que la concentración de sustrato iba en aumento en el tiempo,
pero la velocidad de la enzima iba subiendo, hasta un momento en el cual se formaba una meseta. ¿Por qué se formaba una meseta? ¿No? Porque los sitios de las enzimas ya se habían ocupado, entonces ya no habían más enzimas libres, con sitios activos libres, para que el sustrato entre. Por esa razón se formaba una meseta. Pero para poder hacer un cálculo matemático exacto se hallaba una pendiente, y se decía, bueno, que la mitad de la velocidad máxima representaba una concentración de sustrato, ¿no? Entonces, y este valor era llamado la constante de Michaelis, el Km. No sé si a todos le enseñaron eso, pero bueno, creo que algunos no enseñan eso porque como hay un poco de dificultad, entonces el profesor ya no quiere tener problemas y no enseña esto, pero eso. Entonces, miren, esta constante de Michaelis, que era llamada la concentración del sustrato en la cual la enzima alcanzaba la mitad de la velocidad máxima, estos valores que eran numéricos, la concentración expresada en miligramos por ciento, esto era un valor de absorbancia. Lo transformaban, esos valores que lo transformaban a 1 sobre la Vmax, a 1 menos 1 sobre el Km y 1 sobre sustrato. Cuando transformaban estos valores se formaba una línea recta, y a esta línea recta le llamaban la gráfica de las dobles recíprocas o la gráfica de Laini-Weber-Book, ¿ya? Que en algunos casos, en algunos lugares, les hacen trabajar en papel milimetrado, ¿ya? Entonces, aquí, y hacen sufrir a los estudiantes con esto, pero ellos les dicen, hay ahora, con esta gráfica, como hay punto de corte, el valor de Vmax, que como este es un punto numérico, se despeja, ¿no? Se despeja y hay un número exacto, y aquí también se despeja y hay un número exacto. Entonces tenemos nosotros, ¿por qué les explico esto? Para poder entender esto. Que para explicar los eventos de inhibición enzimática, gráficamente, ¿ya? Se tenía que cambiar estos valores por las inversas a obtener esta gráfica. Entonces nosotros podíamos ya expresar, aquí es sin inhibición, ¿no? Sin inhibición. Es como la gráfica que está aquí, la han transformado acá. Entonces teníamos que cuando hablábamos de inhibición, teníamos nosotros que la inhibición podía ser irreversible o podía ser reversible. Y hablábamos de inhibición irreversible cuando las uniones eran dadas por enlaces covalentes. El inhibidor se unía a la enzima por enlaces covalentes. Y recuerden siempre eso. Todas uniones o todos enlaces covalentes que se formen son reacciones irreversibles. Y aquí tenemos acá que uno de los casos son los venenos. El cianuro, por ejemplo, ¿ya? Algunas toxinas, algunos venenos de serpientes, de escorpiones, pueden tener esta actividad irreversible en la enzima. Por otro lado, teníamos las que eran inhibiciones reversibles. Y estas inhibiciones reversibles podían ser competitivas, acompetitivas y no competitivas. ¿A qué se refería eso? Las competitivas, teníamos nosotros que cuando el inhibidor se unía al centro activo, o sea, al centro activo de la enzima y desplazaba el sustrato, engañaba a la enzima. Entonces, ¿qué pasaba? La velocidad se mantenía constante, como tú puedes ver aquí, pero ¿qué variaba? El Km. El Km variaba. Había una variable del Km. Que disminuía o aumentaba. No, aquí tenemos, hay una variancia del Km. Pero cuando la inhibición es no competitiva, el inhibidor no compite con el sustrato, entonces tenemos que el Km se mantiene constante. ¿Y qué varía? La Vmax cambia, ¿no? Y digo esto porque hay una pregunta en el banco que está relacionada a la inhibición competitiva y por qué se caracteriza, ¿no? Ahora, la acompetitiva es cuando el inhibidor se ha unido, ya formado el complejo enzima-sustrato. Bien, las enzimas del plasma se caracterizan o se clasifican por ser funcionales y ser no funcionales. Las funcionales son las plasmas específicas y el sitio de acción es en el plasma. Tenemos nosotros que la concentración en el plasma es mayor que la concentración del tejido productor. Y tenemos aquí la protrombina, el plasmilógeno, lipoproteína lipasa, la pseudocolinesteasa y la seroplasmina. Mientras que las no funcionales, ¿ya? La concentración en el plasma es menor que el tejido productor. Y se existen de dos clases, aquellas enzimas de secreción o las enzimas del metabolismo intermedio. La actividad plasmática de las enzimas no funcionales, ¿de qué va a depender? Del órgano o tejido afectado, de la extensión del proceso patológico, de la masa del órgano afectado, del tipo de lesión, ¿ya? El proceso inflamatorio, la necrosis. Las enzimas del metabolismo intermediario, ¿ya?
Estas enzimas son, aquí tenemos algunos ejemplos como la creatinquinasa, la aspartado transaminasa, la alanina transaminasa, la LDH, que tiene 5 isoenzimas, ¿ya? Isoenzimas, y tenemos la aldolasa. Cada una de ellas tiene un tiempo de vida media, ¿no? Y eso va a hacer que se pueda detectar todavía en el suero. Aquí tenemos, aquí que son marcadores hepáticos, a las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa, las que son marcadores pancreáticos, la amilasa, la lipasa. Que son marcadores cardíacos, tenemos a la creatinfosfatoquinasa, la LDH, ¿no? LDH1, la aspartado transaminasa. También tenemos a estas proteínas, son las troponinas, troponina T, troponina I, la mioglobina. Aquí cuando se evalúa el patrón isoenzimático de la LDH, habíamos mencionado que la LDH tiene 5 isoenzimas, y aquí hablamos de, en un patrón de suero normal podemos verificar la LDH5 que vamos a verla aquí, la LDH4, la LDH3, la LDH2 y la LDH1. Aquí, por ejemplo, nosotros observamos que cuando existe, por ejemplo, en un patrón donde existe infarto de miocardio agudo, tenemos aquí que se eleva la LDH1, se dispara la LDH1. Mientras que cuando estamos frente a una hepatitis aguda, que se dispara la LDH5. La tabla horaria frente al daño del miocardio agudo es variable también para los diferentes parámetros considerados por ejemplo, tenemos nosotros, ¿ya?, que la mioglobina es una proteína que se eleva entre 2 a 3 horas, que es la primera que se eleva, y alcanza su máximo entre 6 a 12 horas, ¿no? Y desciende prácticamente en un día y medio. Mientras que la creatinquinasa, ¿ya?, la creatinfosfatoquinasa MB y creatinquinasa total, tenemos que también alcanza su pico a esa entre 3 a 6 horas, no se eleva entre 6 a 6 horas, y aquí tenemos que también entre 12 y 24 horas, podemos ver que hay un día, 3 días en la cual desciende, ¿no? 3 o 4 días desciende. Mientras que las troponinas descienden todavía entre 10 a 14 días, ¿ya? Entre 10 a 14 días, por eso son considerados los mejores marcadores cardíacos. Y nunca, por ejemplo, cuando hacen alguna evaluación cardíaca para descartar algún proceso, siempre evalúan una de ellas, pero nunca dejan de evaluar a las troponinas, nunca. Pero evaluar a la creatinfosfatoquinasa, por ejemplo, tiene muchos factores que pueden afectar en su resultado. Uno de ellos, por ejemplo, es la temperatura en el momento de la ejecución y de la evaluación. A 30 grados tiene un valor, ¿ya? Va a darte un valor en la reacción para evaluar la actividad de la creatinfosfatoquinasa, y a 37 grados tiene otro valor, ¿ya? Cuando se toma la muestra, si la muestra ha presentado ciclos circadianos, si al tomar la muestra se han presentado ciclos circadianos, también el valor sale elevado. Por ejemplo, el hecho también de que el paciente sea ambulatorio o un paciente que esté internado, los valores van a ser diferenciales ahí. Entonces, bueno, tenemos también el sexo, también tenemos que las personas afrodescendientes tienen valores más elevados también, ¿no? Y tenemos que esta creatinfosfatoquinasa va a tener muchos valores que pueden afectar vamos a decir así, un acertado evaluación. Por eso que nunca se evalúa sola, ¿no? A menos que no tengas a mano las troponinas, pero acá tienes otros parámetros que pueden ser considerados, como la LDH1. ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio al incrementarse indica obstrucción de las vías biliares? La alternativa es la A. Aquí tenemos una pregunta. Un varón de 62 años, hipertenso, presenta dolor torácico, retroesternal y diaforesis. Su nivel de segmento CT, ondas T negativas de 1 a B4. ¿Cuál es el mejor marcador cardíaco que confirma el diagnóstico de infarto miocardio agudo? La troponina. La troponina. Eso ya lo estamos mencionando. ¿Cuál de las siguientes enzimas se incrementa durante el infarto agudo miocardio? Aquí no tenemos a la troponina, pero tenemos a la creatinfosfatoquinasa. Bien, tenemos nosotros que vamos ahora a revisar cómo se da el proceso de el metabolismo en los glóbulos rojos, pero básicamente el proceso del cambio de estado de oxidación del hierro que acompaña la hemoglobina de hierro más 2 a hierro más 3. Primero vamos a revisar esta pregunta. Mira,
para poder entender por qué vamos a evaluar esa gráfica. ¿Ya? Esta pregunta en el banco está mal planteada, ¿ya? Entonces yo he replanteado la pregunta, pero para que puedas entender la gráfica, ¿ya? Acá dice, enzima importante para conservar el hierro de la hemoglobina en estado ferroso. Entonces te preguntan cuál es la enzima que es. Estas tres enzimas no están relacionadas porque están relacionadas con la vía glucolítica, ¿ya? O sea, no tiene que ver absolutamente nada. Pero acá hay dos enzimas que podrían estar, una directa y otra indirectamente implicada. Glutato reductasa es la que aparece como alternativa en el banco, pero es una alternativa no acorde, porque realmente la glutatión reductasa está involucrada de forma indirecta, no directamente. Pero una mejor alternativa es la metahemoglobina reductasa, que es la que debería aparecer ahí, en la clave, pero no aparece. Entonces tenemos acá, ya. Vamos a explicar, para que te des cuenta quién está directamente implicada y quién estaría indirectamente implicada. Aquí tenemos nosotros que el hierro, cuando está en estado de oxidación +2 en la hemoglobina, tenemos que el oxígeno se puede adherir, se asocia, y estamos bajo la forma de oxihemoglobina. Pero este estado de oxidación cambia a hierro +3 y aquí estamos frente a metahemoglobina. Ya. Tenemos nosotros que este cambio de oxidación hace que se forme el radical superóxido. Este radical superóxido es altamente tóxico para la célula. ¿Y quién lo contrarresta? La enzima antioxidante, que es la superóxido dismutasa. Ahora, si trabaja de forma adecuada potencialmente su actividad, estamos bien. Pero si trabaja a medias o su trabajo es nulo, ya empieza a preocuparte. Porque los alimentos que son antioxidantes deben ser el requerimiento, lo único que te va, vamos a decir así, a ayudar a que potencie la actividad de ayude, ¿no?, a mermar la actividad de los radicales libres, que son los antioxidantes que entran por la dieta. Porque la enzima ya no se va a arreglar, pero lo que sí podemos hacer es que el antioxidante ayude a disminuir la formación de radicales libres. Ayude a disminuir ya los radicales libres que se han formado. Entonces, los radicales libres, como tú puedes ver, se forman como parte del metabolismo intermedio. Se forman. Por ejemplo, este cambio se va a dar y tenemos que se forma un 30% de radicales libres diariamente. Este cambio se va a dar porque hay este cambio de oxihemoglobina a metahemoglobina. Y aquí tenemos nosotros que esto regresa nuevamente al estado +2 para que el oxígeno pueda acoplarse, ¿no? Luego el oxígeno se suelta y tenemos que llegar a estado +3 y se va a metahemoglobina. Y este proceso se da cuando para que cambie el estado de oxidación de hierro +3 a hierro +2, ¿quién lo hace posible? La metahemoglobina reductasa. Por eso decimos que es mejor respuesta en la clave. La metahemoglobina reductasa cambia el estado de oxidación de hierro +3 a hierro +2 y lo transforma de metahemoglobina a oxihemoglobina. Pero para que la metahemoglobina trabaje, requiere al NADP. El NADP, que es la nicotina adenosínfosfato, la nicotinamida, tiene como precursora la niacina, que es una vitamina. Y aquí tenemos que el NAD se requiere para que entre aquí en este evento y hace posible que capture los hidrógenos, ¿ya? Y tenemos que formar NADPH+H. Entonces, requiere NADP, pero como estamos en el eritrocito, porque este es el glóbulo rojo, en el eritrocito también sucede una vía, que es la vía de las pentosas. Y la glucosa cefosfatodeshidrogenasa también requiere NADP. Y aquí están, ¿no?, en un tira y jala, porque este NADPH+H es cogido por la glutatión reductasa. ¿Para qué? Para transformar el glutatión oxidado a glutatión reducido, y como glutatión reducido funcionar como un antioxidante, funcionar como un potente agente reductor aquí. Entonces, cuando esta glutatión reductasa coge este NADPH, coge los hidrógenos, para que este glutatión oxidado se reduzca, capte el hidrógeno y le devuelve el NADP, para que esta metahemoglobina reductasa
coja este NADP y lo transforme. Por eso decimos que la clave que dice glutatión reductasa, vamos a decir así, que aparece como clave, sería como una enzima que participa de forma indirecta, no directamente en este cambio. Pero aquí, por ejemplo, el NADP también es requerido por la glucosa sulfato deshidrogenasa en la vía de las pentosas y también lo devuelve al NADPH más H. Y este NADPH más H también es cogido por la glutatión reductasa. Entonces tenemos nosotros que, vamos a suponer que habría un defecto en la glutatión, en la glucosa sulfato deshidrogenasa, este proceso no se da, ¿no? Entonces tenemos que este cambio de oxidación no se va a dar. Al no haber este cambio de oxidación, tenemos que se va a acumular la hemoglobina con el hierro más 3, formando los cuerpos de Hims, ¿no es cierto? Bien, entonces la enzima importante para conservar el hierro de la hemoglobina en estado ferroso, en estado de hierro más 2, es la hemoglobina reductasa, en estado de hierro más 2. La cianosis ya central es manifestación clínica ¿de qué? De cuando el hierro en estado más 3 se acumula en la hemoglobina, ese incremento de la hemoglobina reducida, no oxidada, sino reducida, porque tiene el hierro más 3. Bien, vamos a ver ahora el proceso de la digestión de carbohidratos. Tenemos nosotros que los polisacáridos, los disacáridos, los monosacáridos constituyen los carbohidratos, y como parte de la dieta tenemos nosotros a los polisacáridos complejos, como el caso del glucógeno y el almidón. El almidón que se va a encontrar en todos los vegetales, y aquí tenemos que el almidón, la primera digestión va a suceder en la boca, ¿no? ¿Y cuáles son las enzimas? La amilasa, ¿no? La amilasa salival es la enzima que primero va a degradar a una estructura tan compleja como el almidón, que está formado por varias moléculas de glucosa unidas con enlaces glucosídicos. Entonces, para que la enzima trabaje de forma adecuada, requiere al cloro, que es su cofactor, y también requiere que el pH sea de 6.8. Pero no todos tienen el pH 6.8, entonces tenemos que también hay una variación de la actividad de la enzima, pero tenemos que entonces la tasa de degradación no va a ser igual en todos, ¿no es cierto? En todos. Una vez que ya pasa la saliva, ha degradado, la saliva, la enzima ha cortado esos enlaces que tiene el almidón, tenemos que a nivel del intestino delgado se van a llegar a los productos formados de la degradación, y son las dextrinas, las altotriosas, las maltosas, la lactosa, la sacarasa. Entonces tenemos nosotros que los disacáridos, ya, que han entrado por la dieta, como el caso de la leche, tiene lactosa, ¿no es cierto? Y eso de frente va al intestino, ¿no? La malta, ¿no? La malta va a tener acá maltosas. Y aquí productos de la digestión del almidón tenemos todos estos, pero siguen siendo todavía unidades de glucosa que están unidas en enlaces peptídicos, entonces hay que seguir rompiendo los enlaces. Entonces acá tenemos la sacarosa, que ustedes lo encuentran en el azúcar de mesa, ¿no? Entonces tenemos aquí que finalmente en el intestino delgado exista prácticamente otra digestión por parte de otras enzimas, y aquí hablamos de las disacaridasas, ¿no? Como el caso de las dextrinasas. Tenemos además las glucosidasas, en este caso la disacaridasa, como el caso de las lactasas, la sacarasa, que son disacaridasas, dextrinasas que van a romper estos enlaces en las dextrinas, y las glucosidasas que seguirán rompiendo enlaces. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder obtener glucosa y esa se vaya a ser absorbida, ¿no? Se va al proceso de absorción y luego se va a ir a repartir al sistema porta, por el sistema porta a todos los tejidos que lo requieren. Ese proceso de la digestión tenemos a monosacáridos como galactosa, fructuosa, que entran también al proceso de la absorción intestinal. También entra al proceso de absorción intestinal. Entonces tenemos aquí que a este nivel que existen estas enzimas, también podrían haber inhibidores que están en la dieta. Entonces estos inhibidores pueden impedir que se rompan estos enlaces, y al impedir que se rompan estos enlaces disminuye la absorción de glucosa, ¿no es cierto? Entonces hay frutos que contienen inhibidores de glucosidasa. Por ejemplo, uno de ellos es el arándano, otro de ellos es el aguaimanto, que tiene inhibidores de glucosidasa y hace que la absorción de glucosa no sea tan alta. Entonces tenemos que estos productos
pasarán al colon, vamos a decir así, y van a ser digeridos por la flora intestinal, por algunas bacterias, ¿no? Y tenemos nosotros que el hecho es que cuando sucede eso disminuye el proceso de absorción o la tasa de glucosa que pueda existir. Claro que si consumen esos frutos como parte de la dieta, ¿no? También hay plantas, principios activos de plantas que también tienen inhibidores de glucosidasa. ¿Ya? Bien, y a las plantas le llaman hipoglicemiantes, pues. Por eso les llaman hipoglicemiantes, porque disminuye la posibilidad de absorber glucosa. ¿Ya? Y aquí tenemos nosotros que una vez que ya la glucosa ya está en el lumen intestinal, tiene que pasar a ser absorbida. ¿No? Acá tenemos a la fructosa o la galactosa. Aquí tenemos que la glucosa a nivel intestinal tiene que atravesar por un transportador, pero ese transportador está asociado al transporte también de sodio. Entonces este transportador le llaman el SGLT1, es el GLUT asociado a sodio 1 en el caso del intestino y 2 en el caso del riñón. Ese transportador asociado a sodio solamente se ve en dos tipos de tejido, el tejido intestinal y el tejido renal, ¿ya? Entonces tenemos aquí que la glucosa va a entrar, ¿ya? Y luego va a pasar por el enterocito y saldrá de la circulación sanguínea por otro transportador llamado GLUT2, el transportador de glucosa. Este tipo de transporte es un transporte activo, no es un transporte facilitado, porque el sodio, una vez que entra al enterocito, vuelve a salir por un intercambio de potasio a través de una bomba de sodio y potasio. Mientras que la fructosa atraviesa el enterocito por difusión facilitada, ¿ya? No necesita acoplarse a sodio, entonces lo hace, la fructosa ingresa y sale a la circulación sanguínea. Los defectos que puedan existir en el tipo de los transportadores, ¿ya? Que facilitan la absorción o la llegada de uno de en los diferentes tejidos, por ejemplo, en los glóbulos rojos y en el cerebro abunda el GLUT1. Y el GLUT1 prácticamente se va a encontrar en la mayoría de los tejidos y va a permitir el paso de la glucosa dentro de la célula. Entonces, están descritos alrededor de 12 GLUTs, ¿no? 12 familias de GLUT que son proteínas, transportadores proteicos que van a favorecer el ingreso de la glucosa a la célula. ¿Cuál es el transportador que permite la absorción de fructuosa por las células del intestino? Aquí tenemos el GLUT5, ¿no? Ya lo hemos visto. Bien, vamos a ver ahora, vamos a revisar algo del índice glicémico. El índice glicémico es los niveles de glucosa sanguíneo que se pueden alcanzar en un tiempo en horas después de la ingestión de alimentos. Los alimentos tienen índice glicémico altos o hay alimentos que tienen índice glicémico bajos. Y esa tabla ustedes la pueden encontrar en internet, qué alimentos tienen el índice glicémico alto, o sea, que tienen, y otros sean más bajos. Cuando tienen un índice glicémico alto, prácticamente el nivel de glucosa se eleva y también cae rápidamente, tienden a hacer, el proceso de absorción es más rápido de ese carbohidrato, y por lo general son carbohidratos simples, ¿no? Que tienen un índice glicémico elevado y van a caer, ¿no? Así como sube el índice glicémico, sube los niveles de glucosa sanguínea, también se eleva la insulina, ¿no? Y nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, cuando se consumen, ¿cómo es el comportamiento de la insulina con alimentos de alto índice glicémico? Por ejemplo, cuando se consume glucosa con alimentos con alto índice glicémico, tenemos nosotros que inmediatamente la insulina se eleva, ¿ya? Y llega a su tope alto. Entonces, ¿para qué? Para producir bruscamente la caída de la glucosa, ¿ya? Y esa caída brusca de la glucosa conduce a una hipoglicemia, ¿ya? Mientras que cuando se consumen alimentos de bajo índice glicémico, tenemos nosotros que la glucosa no llega, no es elevada, y tampoco la insulina se eleva demasiado, se eleva la posibilidad de formar la hipoglicemia, se previene la hipoglicemia. Entonces, el hecho de que la insulina haya actuado hasta el tope para producir este evento de hipoglicemia hace que la insulina también haya activado todos sus eventos, toda la cascada de actividad que tiene que hacer para que disminuyan la glucosa sanguínea, ¿no? Un transportador de glucosa que se encuentra solamente en el tejido muscular y el tejido adiposo es el GLUT4 y tiene la característica que es la isoforma dependiente de insulina. ¿Qué se refiere a eso? El GLUT4 ya no se encuentra a nivel de la membrana de la célula, sino se encuentra dentro de una vesícula en el interior de la célula. Está aquí.
Para que pueda salir, requiere que la insulina llegue a su receptor a nivel de membrana. Y esta insulina que llega al receptor a nivel de membrana, ya, lo que va a hacer es desatar una cascada de fosforilaciones internas, activar a unas quinasas, ¿ya? Unas quinasas, y favorecer que esta vesícula pueda hacer exocitosis y emerja a nivel de membrana, y solamente así permite el paso de la glucosa. Entonces, cuando existe un problema o una resistencia al receptor de la insulina, tenemos que la insulina no puede hacer este efecto, ¿no? Y nosotros tenemos que en la diabetes tipo 2 hay resistencia a la insulina, y por lo tanto la glucosa no puede entrar a este tipo de células. Entonces, si es a nivel muscular, a nivel del tejido adiposo, a nivel muscular, la pregunta es, si la glucosa es una molécula energética, ¿cómo obtiene su energía el diabético tipo 2? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces tenemos aquí que la glucosa ingresa a la célula y tenemos que, una vez que entró, va a hacer un proceso de glucólisis, ¿ya? Este proceso de glucólisis es un evento de 10 reacciones. Y aquí tenemos que cuando sucede, esta glucosa es metabolizada hasta una molécula o 2 moléculas de piruvato, porque esta es una molécula de 6 carbonos y se parte en 2 moléculas de 3 carbonos, como el caso del piruvato. Cuando el piruvato se forma, estamos en el citoplasma, tiene la posibilidad de entrar a la mitocondria y decimos que aquí se va a dar un metabolismo oxidativo con oxígeno. Y dentro de la mitocondria se descarboxila, pierde un carbono y se transforma en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A que se forma entra al ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs ya se van a formar equivalentes reductores como NADH y FADH2. Estos entran a la cadena transportadora de electrones y a la fosforilación oxidativa, asociada a una fosforilación oxidativa para formar ATP. Entonces, cuando siempre el metabolismo oxidativo, o sea, con oxígeno, ya, de una molécula de glucosa, va a dar como resultado la formación de ATP, CO2 y agua. Eso siempre va a suceder, nunca deben olvidarse de eso. Pero la glucosa también tiene la opción en el citoplasma de fermentarse. El piruvato en el citoplasma tiene la opción también de pasar por un proceso de fermentación por la lactato deshidrogenasa cuando oxígeno está ausente. Entonces tenemos que aquí la glucosa se metaboliza, ¿ya?, hasta piruvato, y el piruvato se fermenta por la lactato deshidrogenasa, y aquí tenemos que se forma lactato, ¿ya?, cuando el oxígeno está ausente. Entonces tenemos aquí, a este evento le llaman glucólisis anaerobia, ¿ya? La respiración celular aeróbica, o sea, con oxígeno, ocurre fundamentalmente ¿dónde? En las mitocondrias. Bien, la glucólisis es un evento de 10 reacciones, como yo mencioné hace un momento. Tiene 2 fases. La primera fase de ingreso de energía, ingreso de ATP, y la segunda fase es formación de ATP. Entonces tenemos nosotros, es una molécula de 6 carbonos y va a dar 2 moléculas de piruvato. Eso es lo que forma. Entonces mira, en la primera fase tenemos que ingresa una molécula de ATP para fosforilar a la glucosa, luego hay otra fosforilación, entra otro ATP para fosforilar a la fructosa, y ya tenemos 2 fósforos unidos a esta molécula, en el carbono 1 y el carbono 6. Pero se llama fructosa 1,6 bifosfato, ¿no? Ha fosforilado 2 veces, ya. Ha entrado 2 moléculas de ATP, se ha gastado 2 ATPs, la célula ha gastado 2 ATPs. Entonces, cuando sigue el evento de la reacción, aquí entran en cada lado, ADP sale ATP, ADP sale ATP, ADP sale ATP, ADP sale ATP. Entonces tenemos aquí que ¿cuántos ATPs han salido? 4. ¿Y cuántos se han gastado? 2. ¿Y cuál sería la ganancia neta en la glucólisis? 2 ATPs. Entonces, cuando el piruvato se forma a partir de una molécula de glucosa sanguínea, la ganancia energética neta, ¿cuánto sería? 2 moléculas de ATP. La glucólisis también tiene enzimas que van a regular ese proceso. Tenemos que la glucosa, ya, la primera enzima que la regula es la exoquinasa. La exoquinasa, ya, tiene la función de fosforilar a la glucosa y de tenerla dentro de la célula, para evitar que la glucosa se salga de la célula. Y aquí tenemos que esta glucosa, 6-fosfato formado,
si hay mucha cantidad de glucosa fosforilada, puede inhibir la hexoquinasa. Sigue el evento, y aquí hay otra enzima clave, la fosfofructoquinasa 1, que va a ser activada por la fructosa 6-fosfato, por la fructosa 1,6-bisfosfato, pero va a ser inhibida por ATP, o sea que si no se requiere tanta energía, la inhiben. ¿Y qué va a pasar con todos estos intermediarios? Se desvían a otras rutas. Tenemos a la piruvatoquinasa, que también va a estar activada con ADP, con la fructosa 2,6-bisfosfato, ¿no? Que es un regulador alostérico, y que también va a ser inhibida por ATP o fosfocreatina. Entonces, tenemos nosotros que una vez que se formó el piruvato, tiene varias opciones, dependiendo de la situación en que se encuentre. Miren, el piruvato, si se transamina, se forma alanina. Si se reduce en condiciones anaeróbicas, se transforma en lactato, ¿no? Acá tenemos al globo rojo, al músculo esquelético en un ejercicio intenso. Cuando se descarboxila oxidativamente, forma acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs para formar CO2, para participar también en los productos equivalentes a la fosforilación oxidativa. Y esto lo vamos a ver en este tipo de ejercicio, una maratón de resistencia. Se requiere bastante energía, una caminata. Y aquí tenemos un ejercicio aeróbico, ¿no? Cuando el piruvato se carboxila, puede transformarse en oxalacetato. Entonces, ¿qué destino tendrá la acetilcoenzima A una vez que se ha formado, se ha descarboxilado a partir del piruvato? Esta acetilcoenzima A tiene la opción de ir al ciclo de Krebs, generar CO2, o esta acetilcoenzima A tiene la opción también de ir a formar la HMGOA, que es el precursor de la molécula de colesterol, es el precursor que va a iniciar la formación de molécula de colesterol, que es la 3-hidroxi-3-metilbutanilcoenzima A. Entonces tenemos que esta molécula tiene la posibilidad de iniciar el evento de la síntesis de colesterol o formar cuerpos cetónicos. Entonces, también la acetilcoenzima A ya puede ir a la biosíntesis de ácidos grasos. Hay aminoácidos cetogénicos que pueden formar acetilcoenzima A, y cuando se beta-oxidan los ácidos grasos pueden degradarse esta acetilcoenzima A. Entonces tenemos nosotros que la fase del metabolismo energético, tenemos a la glucosa, ¿ya? A la glucosa que hace glucólisis, libera ATP, forma piruvato, este piruvato se descarboxila acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A ya se une al oxalacetato, entra al ciclo de Krebs para formar citrato, y aquí tenemos que en el ciclo de Krebs forma CO2 y se forman los equivalentes reductores como NADH y FATH2. ¿Para qué? Para que entren a la cadena transportadora de electrones y formar ATP y agua. Entonces tenemos nosotros que el metabolismo oxidativo de la glucosa me va a generar ATP, CO2 y agua, ¿no? ¿Cómo están involucradas las rutas metabólicas de los carbohidratos? ¿Cómo? Aquí tenemos a la glucosa y fosfato, que ya se fosforiló, tiene que hacer glucólisis para formar piruvato, pero a su vez el exceso se puede ir a la vía de las pentosas, ¿ya? O también el exceso se va a ir a la formación de glucógeno, ¿no? Todos esos tres eventos pasan en un estado postprandial, y más aún, porque acá solamente podemos formar glucógeno del 10 al 15% del peso del hígado. No vamos a formar todo, o sea, no tenemos acaso un hígado así gigante, no sucede. Entonces solamente el 10 al 12%. Lo demás aquí tenemos que se va a la vía de las pentosas, ¿ya? Pero también cuando hay mucho exceso acá, esto se desvía a la formación de ácidos grasos y colesterol, ¿no? Llega hasta aquí y aquí también se detiene. Entonces, las rutas alternativas se pueden desviar dependiendo de la cantidad que puede haber, ¿no? Pero aquí tenemos que hacer glucólisis, se forma piruvato, forma acetilcoenzima A, va al ciclo de Krebs, a la cadena transportadora de electrones, forma ATP, y estamos en este evento, ¿no? Pero para disminuir aquí hay desviación, si fuese el caso. Pero cuando empieza el momento de ayuno, tenemos que hay mecanismos alternativos para generar azúcar, y ese es el caso del lactato, ¿no? De los glóbulos rojos, ¿no? Del músculo esquelético, que van a ir a la ruta gluconeogénica para formar glucosa. Entonces el glucógeno también va a hidrolizarse para hacer glucogenólisis y formar glucosa y fosfato, porque hay tejidos que están demandando de glucosa, como es el caso del cerebro y el eritrocito. Entonces hay necesidad de empezar a partir. Pero este glucógeno se puede acabar, el glucógeno no es eterno, se acaba, ¿no? Entonces, mientras que la gluconeogénesis sigue para seguir proporcionando glucosa.
y habrán otros mecanismos alternativos también. Entonces tenemos acá que la gluconeogénesis, ya, la formación de glucosa a partir de otros precursores como lactato, cuando el músculo esquelético activo, ya, la actividad del músculo esquelético es activo, o sea, la glucólisis anaerobia es mayor que la fosforilación oxidativa, o cuando los aminoácidos después de una proteólisis del músculo esquelético se liberan para formar, o el glicerol, ¿no?, frente a la hidrólisis de los triacilglicéridos, van a tener que prácticamente darse para que puedan entrar a la ruta gluconeogénica y formar glucosa, porque el tejido lo está demandando, los tejidos lo están demandando. ¿Qué tejidos requieren un aporte continuo de glucosa? El cerebro es uno de ellos, depende de glucosa como combustible primario. El eritrocito utiliza glucosa como único combustible, ¿no? Y tenemos que el cerebro es variable también, puede consumir 120 gramos al día, ¿no? Es variable. Y el organismo 160, esto es variable, ¿no? Los líquidos corporales también, variables son estas cantidades.